Por este medio, bienvenidos a Raíces de la Fe. Este es nuestro servicio del día de Shabbat y estamos agradecidos que el Señor nos permita llegar a sus hogares o donde usted esté. Yo estoy muy agradecido de estar aquí reunido con mis hermanos en casa de los hermanos ruanos que nos han permitido reunirnos en su casa. Muchas gracias y a ustedes también por sintonizarnos. Gracias al Eterno que nos permite prepararnos y traer una palabra sazonada para el día de hoy. En esta tarde vamos a estar estudiando Lech Lechá, ve tú mismo, que es en referencia a las actividades de nuestro padre de la fe, Abraham. Y vamos a hacer énfasis en lo que vamos a buscar un poquito en referencia a lo que se refiere a Melquisedec. Y pues nada más queremos que nos permitan amplificar un poquito este tema. Posiblemente es un poco fuera de lo que normalmente se escucha o se ha predicado, pero estos son tomados, lo que vamos a estar compartiendo, de fuentes tanto históricas como talmúdicas. Y quiero hacer esa salvedad porque es necesario. A veces cuando personas hablan del Talmud, las personas piensan que es un libro prohibido o es un libro o es algo que es extracurricular o es extrabíblico nada más. Pero estos son los comentarios, no es un libro, son muchos tomos de un compendio de comentarios, enseñanzas y parábolas, podríamos decir hasta cierto punto, que son para llevar y enseñar la palabra, y es de parte del pueblo judío, los sabios judíos, que son los que estuvieron más cerca o han estado más cerca a las experiencias de todos los héroes bíblicos, ciertamente de la cultura y su contexto histórico, y ahora que lo podemos estudiar en su contexto antropológico y también sociocultural. No lo sabemos todo, estamos simplemente indagando un poquito más cada año, aprendiendo, llenándonos un poco más el entendimiento acerca de las experiencias de las personas que han servido al Eterno, y rellenando ciertos puntos nos da una mejor percepción, una visión más clara de lo que es la experiencia bíblica, lo que vivieron, y nos enriquece porque nuestra fe también se fortalece. Habiendo dicho esto, de paso tenemos que agradecer a los maestros como Rico Cortés y todos los hermanos que comparten en Teshuvah TV enseñando. Hemos tomado algunas informaciones de allí y algunas otras de otros recursos históricos. Nuevamente, no lo sabemos todo, seguimos aprendiendo. Simplemente permítanos entregar esta información que deseamos sea primeramente edificativa, que sea también educadora o educativa, pero más importante que sea nutriente para su espíritu. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Y Padre Santo, te damos gracias. Bendito eres tú, Yahweh, Señor nuestro, Rey del universo. Y bendito serás para siempre. Bendito eres tú, Señor Yahweh, el eterno, el bendito, porque nos buscaste y nos encontraste entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres, Hashem, Dios nuestro, dador de la Torah. Gracias, Padre, por las palabras de los profetas y por las palabras en el Brit Hadashah. Ciertamente, gracias por Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bueno, como le repito, Lech Lechá, ve tú mismo quién es Melquisedec, le puse como subtítulo. Y vamos a desarrollar un poquito acerca de Abraham, y después vamos a hablar más a fondo acerca de Melquisedec para tener un poquito más de entendimiento. En Lech Lechá, la porción que compartimos esta semana, leemos de la Torah en Génesis 12:1 al 17:27. Simplemente vamos a tomar unas partes. Profeta Isaías 40:27 al 41:16. Vamos a tomar algunos versículos de ahí.
Pacto renovado, Nuevo Testamento, Juan 8, 51 al 58. Resumen de la parashá. Yahweh Elohim pide a Abraham que abandone su región, es decir, su comunidad, cultura y de la casa de sus padres y familiares. Elohim le promete una mejor tierra. Él sale a los 52 años de Ur de los Caldeos y llega a Harán y permanece ahí por un tiempo. Ya lo hemos estudiado a fondo en la porción en el año pasado. Y después él reanuda su viaje de regreso, o no de regreso, sino hacia Canaán, cuando él tiene 75 años de edad. Una hambruna causa que el primer hebreo, primer ibrí, Abraham, porque todavía no es Abraham, es Abraham en este momento, viaje a Egipto para conseguir alimentos, donde su esposa Sarai es secuestrada y llevada al palacio del faraón. Abraham se escapa de la muerte. ¿Cómo se escapa de la muerte? Él le pide a su esposa que no diga que es su esposa y así la toman por su hermana y de esa manera él no es, o sea, escapa una posible muerte. De regreso en Canaán, Lot se separa de Abraham y se establece en la ciudad de Sodoma. Tiempo después, Kedorlaomer, un rey del área de Mesopotamia, y 3 reyes más aliados asaltan 5 ciudades del valle de Sodoma y secuestran a Lot y a otras personas. Abraham va con su gente a rescatar, la gente de su campamento. Va a rescatar a su sobrino con 318 personas nacidos en su casa. Derrota a los 4 reyes que fueron a invadir el área de Sodoma o el valle de Sodoma y es bendecido por Melquisedec, el rey de Salem, que es la antigua o era el nombre antiguo de Jerusalén. Hashem, Dios, sella un pacto patriarcal con Abraham. Dios informa a Abraham sobre el galut, sobre el exilio, que esa descendencia de él, su pueblo, va a sufrir en una tierra extranjera y a manos de ese pueblo. Sarai, porque todavía no se llama Sara, Sarai desespera, y quiero mencionar esto, normalmente en español decimos Sarai, pero el nombre es pronunciado correctamente Sarai, desespera en su espera por un hijo y propone que Abraham procree con su esclava Agar. Mas esto trae complicaciones y consecuencias, de los cuales no es necesario que lo explique. Hoy en día continuamos con esa problemática ancestral. 13 años después, Dios cambia el nombre de Abraham por Abraham, padre de multitudes, y el de Sarai por Sara, que significa princesa, y promete que tendrán un hijo. Le van a llamar Yitzhak, que significa se reirá. De su hijo surgirá la gran nación con la cual Adonai Elohim establecerá su pacto especial y eterno. Abraham es mandado a circuncidarse con toda su casa y su descendencia como una señal de pacto entre Abraham y Yahweh, entre Yahweh y Abraham. Entonces, ahora vamos a proceder a leer de Génesis capítulo 12, 1 al 5. Ahora bien, Yahweh había dicho, a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Diga conmigo, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán benditas, serán injertadas todas las familias de la tierra. Acuérdense que la palabra Am es familia o es nación. A veces se traduce también como naciones. Es prácticamente la más común traducción. Se fue entonces Abraham, como Yahweh le había hablado,
y Lot fue con él. Se fue entonces Abraham como Yahweh le había hablado. Eso significa que obedeció. Y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había acumulado y las personas que habían conseguido, es decir, personas que habían conseguido, se puede tomar como tal vez esclavos o también personas que se le habían adherido, tal vez familiares o gente que les conoció y le habían conseguido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y en tierra de Canaán entraron. Salieron para Canaán y a tierra de Canaán entraron. Eso nos da a entender claramente que no perdió su dirección, sino que planeó llegar a Canaán y llegó donde él había planeado. Es decir, no hay ningún tipo de distracciones. Cuando el hombre o la mujer que ha escuchado la voz de Dios y tiene una misión, tiene una visión, tiene una percepción, que hay un mandato, hay un fuego, hay una intención que nace del Espíritu, tenemos que procurar seguir esa dirección, sin disminuir, sin aumentar, pero concentrándonos en llegar donde Dios quiere que lleguemos. Entonces, ¿qué importancia? ¿Qué importancia podríamos encontrar en esto que les estoy compartiendo? La importancia de cuándo y por qué hay que salir de tu tierra, parental y casa paterna, tiene que ver con las muchas distracciones que nosotros podemos tener en el camino. Y usualmente la familia, el vínculo donde nosotros nos desarrollamos, fíjense bien, la familia, los amigos, la comunidad donde pertenece, las costumbres, porque nosotros como somos seres de costumbre, pues hacemos patrones costumbristas que nos son difíciles de romper. Por eso era necesario que él fuera extraído de esa tierra. Entonces, habiendo obtenido finalmente la capacidad de desprenderse de la tierra, de su parentela, de su casa, de su padre, pues era importante que se mantuviera enfocado. ¿Por qué? Dios le estaba proponiendo un nuevo comienzo, era un nuevo despertar, era un nuevo amanecer, era una nueva esperanza, no solamente para el mundo. Todavía en ese momento Abraham no sabe que él es esperanza para el mundo. Él sabe que Dios le ha hablado que lo va a hacer una gran nación, pero no sabe todavía el completo plan que Dios va a desarrollar con su vida. Y es por eso que nosotros no nos podemos frustrar en el momento que iniciamos nuestro trabajo en servicio al Eterno, nuestra visión que el Eterno te ha dado, el camino que hayas decidido en el área de vida, en el área de trabajo, en el área de ministerio que nosotros a veces somos movidos. No podemos frustrarnos en la primera instancia. Estaba mencionando hace unos momentos atrás, antes de comenzar, le estaba mencionando aquí a mis hermanos de la congregación de que estos tiempos nos han traído tiempos de frustración. Todo este año prácticamente ha sido un año lleno de retos mentales, retos físicos, porque muchos se han enfermado hasta depresivamente por todos los embates y todas las cosas que se han desarrollado. Nos hemos entristecido viendo las injusticias que a veces suceden. Nos hemos entristecido ver cómo mucha gente ha muerto a causa de la pandemia, a veces por negligencia, por no saber muchas veces al principio de esta misma pandemia cómo tratar con este virus, y mucha gente fueron prácticamente mandadas a sus casas a morir. Y entonces uno se hace las preguntas, Dios mío, ¿por qué pasan estas cosas? Y gente o personas que todavía no tienen la madurez espiritual para saber que Dios no es el culpable de todo esto sucedido, pues tienden a culpar a Dios y se desaniman y bajan las manos. Y es ahí cuando bajamos las manos que el enemigo toma control, no solamente de tu mente, de tu espíritu, pero de tu vida entera. Es importante que tu nuevo comienzo, donde quiera que estés, en el
estatus que estés, en el progreso de tu meta que estés, que no bajes las manos. Amén. Hay un nuevo comienzo. A veces tenemos que tropezar, a veces tenemos que caer, a veces tenemos que frustrarnos y hacer pausa, pero nunca detenernos por completo y neutralizar el don de Dios que ha sido puesto en ti. Los sabios de bendita memoria, Hazal en inglés, dicen, la parashá Lej Lejá representa un nuevo amanecer para la humanidad. Es la nueva semilla. El hombre que estuvo dispuesto a obedecer a Dios. La Sidra nos habla de Abraham y su casa. Eso lo entendemos. Él llega a un nivel de madurez espiritual que Dios mismo lo reconoce bendiciéndole ante multitud de naciones y reyes por medio del sacerdote Melquisedec. Y lo llama Padre de Naciones desde antes. ¿Me está entendiendo? Desde antes que él va a ser bendecido por Melquisedec, él ya lo llama patriarca de naciones. Eso es lo que es el ser padre, es un patriarca, es un rey con un corazón de padre. Los reyes en la antigüedad tenían que tener un corazón de misericordia, de amor, de generosidad, de entender las necesidades de su pueblo, porque de esa manera ellos podrían actuar en justicia. Y Dios le llama a él, como lo podemos ver, ¿verdad? Que va a ser un hombre grande, que todas las naciones de la tierra van a ser benditas con él, en el capítulo 12. Pero más adelante, en el capítulo 14, es cuando se empieza a desarrollar esta bendición. ¿Cómo? Lo voy a explicar brevemente y más adelante lo vamos a ver en detalle. Él viene de una batalla que ha sido comenzada por 4 reyes contra 5 reyes que representan diferentes naciones. Hoy en día podemos decir en el territorio de Israel, pero en ese momento cada uno de estos pueblos es una nación diferente. Cada uno de esos pueblos tiene un rey. Entonces es como decir la primera batalla internacional que se lleva a cabo en las Escrituras. Es la primera batalla internacional donde un hombre que no es rey, que tiene una promesa, empieza a tratar de defender a su familia. Va a rescatar a su familia, pero termina defendiendo a todas esas naciones que fueron víctimas de un ataque externo. Y por eso, en medio de todos estos reyes, 5 reyes invasores, 4 reyes victimados, y sale el rey de Salem a bendecir a Abraham con una bendición de un sumo sacerdote y lo eleva. Vamos a ver un poquito más acerca de esto. Ya hemos mencionado en años anteriores que los sabios de bendita memoria llaman los primeros 1000 años como los años, y estoy hablando de los primeros 1000 años desde que salió Adán del Edén hasta el momento que aparece Noah y cae el diluvio. Han pasado 1000 años y le llaman los 1000 años de desolación. ¿Ok? La Sidra nos habla entonces de Abraham y su casa. Vuelvo y repito, la segunda etapa empieza, voy a explicar, voy a retroceder un poco, me adelanté. Estos años de desolación hemos visto, por ejemplo, Adán pecó, fue echado del Edén, cayó de la gracia. Abel o Jabel había sido asesinado. La idolatría comenzó a ser diseminada por toda la tierra, por todo el mundo. 10 funestas generaciones, le llaman los antiguos, que transgredieron o degradaron o desagradaron, mejor dicho, al Eterno, habían sido arrasadas en el diluvio. 10 generaciones hasta Noah habían fracasado. Fíjense bien, 10 generaciones no encontraron manera de complacer al Eterno. Por eso es que Noah significa descanso. Por eso es que Noah trae el descanso de una manera bien contradictoria para la mente de hoy que trata de sacar lógica. Pero prácticamente es una nueva semilla que Dios estaba levantando para regenerar el planeta. Egavot 5.1
Avot es uno de los digamos, compartimientos en el Talmud que hablan de lo que los padres nos enseñan. Y dice en Avot 5, 1 al 2, dice, hubo 10 generaciones desde Adán hasta Noah, a fin de dar a conocer la paciencia que él, Dios, tiene. Porque todas aquellas generaciones siguieron provocándole hasta que trajo sobre ellos las aguas del diluvio. Ahora habla de una segunda. Hubo 10 generaciones desde Noah hasta Abraham para dar a conocer la gran paciencia que él, refiriéndose a Dios, tiene. Porque todas aquellas generaciones siguieron provocándole hasta que llegó a Abraham y recibió la recompensa de todos ellos. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que las riquezas del impío están guardadas para los justos. Es eso a lo que se está refiriendo. O sea, que a veces la maldad, la gente, los impíos hacen maldades, injusticias, roban, matan y acumulan mucha riqueza. Pero llega un día que la justicia llega y lo pierden todo para que eso ahora sea depositado con gente capacitada, justa, para que traigan justicia y bendigan a otros. Los sabios de bendita memoria dicen en Pirkei Avot, nuevamente la ética de los ancestros, capítulo 5.1. Con 10 expresiones se creó el mundo y ¿qué enseña esto? Con 10 expresiones se creó el mundo. ¿Y qué nos enseña esto? Porque seguramente Dios pudo haber hecho el mundo con una sola palabra, con una sola expresión. Pero esto fue así para castigar a los impíos que destruyen el mundo que fue creado con 10 palabras. Cuando nos habla de 10 palabras, Dios lo creó con perfección, está completo, nada le hace falta. Nada le hace falta. Dios lo creó completo específicamente. En el momento que lo terminó de crear, en el sexto día, en la segunda parte del sexto día, hace al hombre porque ya su creación estaba apta para recibir su obra maestra. Entonces continúa diciendo los sabios, y para dar una buena recompensa a los justos que mantienen el mundo que fue creado con 10 palabras, con 10 declaraciones. Se puede traducir. ¿Qué va a enseñar a los injustos? Entonces, ¿qué es lo que está enseñando a los injustos? Hermanos, no es fácil. No es fácil hacer justicia. No sé si estamos entendiendo. El injusto, el ladrón, quiere robar porque no quiere trabajar. No quiere hacer justicia para él mismo y para su familia, para aquellos que dependen de él. Entonces es más fácil ir y romper la ley, robar, destruir, entrar a un hogar, romper la entrada a un hogar que se ha sacrificado para tener lo que tiene. El injusto, el que desfalca dinero, quiere la movida rápida. La persona que está pensando en hacer mal, trastornar, hacer trampa, quiere las cosas rápidas, quiere una solución rápida al dinero. Entonces, ¿qué dicen entonces? ¿Cuál es el resultado de esto que enseña? Con 10 expresiones se creó el mundo. ¿Y qué enseña esto? Porque seguramente podría haber sido creado con una sola palabra. Dios es Dios, Dios lo puede hacer. Pero esto fue así para castigar a los impíos que destruyen el mundo que fue creado con 10 palabras. Y vuelve a hacer énfasis en esas 10 palabras, porque está hablando de perfección. Y para dar una buena recompensa a los justos que mantienen el mundo, ellos lo mantienen, que fue creado con 10 palabras. Unos no aprecian las 10 declaraciones perfectas de Dios que les regaló un lugar perfecto, mientras que otros, los justos, sí aprecian las 10 declaraciones que nos dejan saber de que Dios creó un mundo perfecto para nosotros y lo aprecian. Y no estamos desbaratando el mundo que Dios creó con esas 10 declaraciones. Y voy a continuar porque quiero que entendamos algo.
para enseñar a los injustos que no es fácil. No se edifica tomando atajos. El que toma atajos, hermanos, destruye. Destruye ética, destruye estructuras, destruye su propia paciencia, destruye la fe de otros. El que toma atajos fáciles, destruye. Los justos, los tzadikim, tienen que ser probados. Y de la manera como nosotros somos probados es a través de la prueba. Valga la redundancia. Nosotros tenemos que ser probados. Pero no es que tenemos, fíjense bien, no es que tenemos que ser probados bajo el concepto de ser castigados, de ser vituperados. No se trata de que vamos a ser probados por la vida para hacernos la vida de cuadrito. Eso no es el concepto que Dios tiene en mente. Las vicisitudes y las pruebas, las resistencias las vamos a tener en vida como parte normal del proceso de desarrollo, tanto espiritual como físico, de nuestra existencia. Pero los justos, los tzadikim, tienen que ser probados, y sabemos que para Abraham no fue fácil ganarse el puesto de ser el padre de la fe, ser el patriarca de las naciones. Para ganarse ese estatus tuvo que pasar 10 pruebas. El año pasado hablamos de estas 10 pruebas y comparamos tanto la percepción de Rashi como la de Rambam. ¿Okay? Dos expertos en lo que es verdad, lo que es las leyes, ¿verdad? Establecer los conceptos de talmúdicos, 10 pruebas de los cuales hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, voy a mencionar rápidamente. Rashi habla que Abraham se ocultó bajo tierra durante 13 años. Abraham tuvo que confrontarse con Nimrod, porque Nimrod lo echó a un horno de fuego. Eso es parte de la información que a veces pues, nosotros carecemos de ella, y por eso la compartimos. El número 3, Abraham se le ordenó dejar a su familia. Número 4, casi inmediatamente después que llegó a Canaán, se vio forzado a irse otra vez a Egipto, salir de ahí para irse a Egipto para salvar a su familia de la hambruna. Sara fue secuestrada, los reyes capturaron a Lot y tuvo que ir a pelear. Dios le dijo a Abraham después que su descendencia iba a sufrir esclavitud. Número 8, a una edad muy avanzada se le ordenó que se circuncidara. Se le ordenó expulsar a Ismael y a Agar, y después, una vez que recibió el hijo de la promesa, se le pidió que lo sacrificara. Todas esas son pruebas. Y este tipo de pruebas no se pueden hacer si no es con fe. No se puede hacer si no es con fe. Hermanos, nosotros tenemos una fe poderosa. A veces no nos damos cuenta que está dentro de nosotros. Está allí depositada. Usted no tiene una fe, usted ya no está solo en esa fe. Usted tiene el espíritu de la santidad que le levanta la fe. En los momentos cuando usted se recoge, hay momentos que usted tiene arranques en su vida como un creyente que se siente mal, pero usted dice de repente, yo me levanto y yo tengo que hacer esto en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Esa fe no viene de usted. Porque si fuese por usted, usted se hubiese quedado acostado, descansando, entristecido, agobiado. Pero esa fe viene del Espíritu de Santidad. El Espíritu Santo lo levanta, lo fortalece, lo dirige. Entonces esa fe ya no es natural, no es una fe de una persona que cree en sí. Todos tenemos confianza en lo que podemos hacer. Una persona deprimida, aunque esté deprimida, fíjense bien, se puede levantar a comer porque le dio hambre. Se puede levantar a cocinar, se puede levantar a hacer sus quehaceres. Y aún está deprimido. Pero cuando una persona decide romper con ese patrón depresivo, esa persona está dejándose guiar por el Espíritu Santo. Especialmente estoy hablando del creyente. Estoy hablando de la persona que tiene dirección espiritual. No es fácil ganarse una posición
en tu comunidad, como una persona de fe, como una persona que puede levantar a otra persona. No es fácil ganarse. Uno tiene que establecer credibilidad, uno tiene que establecer consistencia, uno tiene que ser, aleluya, honorable y también demostrar que tú honras al Eterno. No solamente de palabras, sino con tu vida, con tu testimonio. Y todos ustedes hacen eso. A veces no nos damos crédito suficiente por lo que estamos haciendo. A veces nos cortamos las orillas porque pensamos que todo tiene que ser en grande, que todo tiene que ser en fama, que todo tiene que ser en aplausos. No, hermano. Ustedes ya están viviendo la vida que Yeshua HaMashiach les ha entregado, porque Él no vino a darnos una vida pequeña, angosta, una vida como se vivía en Misraim, un lugar de limitaciones, sino que dice que vino a darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Amén. Entonces, pero ¿por qué vemos esta cuenta de 10 muy a menudo en las Escrituras? Estos conceptos de 10, acabamos de hablar, ¿verdad? De que con 10 palabras, con 10 decretos, el Señor creó al mundo. Y después nos habla que 10 generaciones, hemos visto en esta enseñanza, de Adán a Noé y de Noé a Abraham. ¿Por qué es que nos está haciendo esta enseñanza énfasis en este número 10? Porque se trata de lo que está completo. Yo le digo, tal vez no es muy buen español, pero la completura. Lo que llena el requisito, lo que llega hasta la tapa. ¿Okay? Cuando Dios derrama bendición, cuando Dios hizo al mundo, lo hizo completo. Entonces, porque le complació al Eterno hacer toda materia o todo concepto de terminación o de algo completo con el número 10. Pues Hashem hizo 10 declaraciones durante el proceso de creación. ¿Usted sabía eso? Vamos a ir a Génesis capítulo 1 para que vayamos entendiendo. La creación, Dios crea el mundo con 10 declaraciones. Verso 13, entonces dijo Elohim, eso es una declaración, haya luz y hubo luz. Vamos al versículo 6, y dijo Elohim, hay expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Y eso fue el día segundo. Verso número 9, y dijo Elohim, reúnanse las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar y muéstrese lo seco. Y fue así. Verso 11, entonces dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierbas y haga germinar semilla. Y fue así día tercero. Obviamente estoy poniendo 3 puntos suspensivos para ir adelantando. Verso 14. Y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Y fue así, ¿verdad? Y fue el día cuarto. Declaración número 6. Verso 20, entonces dijo Elohim, bullan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra. Número 7, verso 24, entonces dijo Elohim, produzcan la tierra seres vivientes, según su especie. Y así fue. Número 8, verso 26, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Número 9, verso 28, luego Elohim los bendijo y les dijo, Elohim, fructificad y multiplicaos. Declaración número 10, verso 29, y dijo Elohim, he aquí, os doy toda hierba que produce semilla, que están sobre la faz de toda la tierra, etc. Esas son 10 palabras que Dios establece en el proceso de toda la creación. Entonces, por eso es que es importante que entendamos que esto del número 10 para Dios establece un patrón que nos deja saber que todo lo que Él hace, especialmente cuando se refiere al número 10, es algo completo, que es en beneficio nuestro. De la misma manera, Hashem decidió resumir sus 613 mandamientos en 10 mandamientos. ¿Ok? Son importantes declaraciones, los Aseret Hadibrot. Diga conmigo, Aseret Hadibrot. Aseret Hadibrot. Los 10 mandamientos.
Por medio de estas conclusiones hechas por los sabios, entendemos que Dios nos ha conferido un ministerio escondido en el número 10, el cual nos detalla el concepto de un completo desarrollo. Hermano, cuando dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, usted sabe que depositó en usted, en todos nosotros, un 10. Usted es un 10. Nosotros somos los groseros que a veces decimos, mira, ese fulanito es gordito, el otro es más altito, el otro es chaparrito, el otro está aquí, el otro es feíto, el otro... Nosotros somos que ponemos los calificativos negativos, pero cada uno de nosotros somos una creación única. Amén. Única. Amén. Usted tiene ¿cómo se dice? Un sello, como le ponen ahora, ¿verdad? Las cosas cuando usted va a la tienda, tienen un UPC, ¿verdad? Así es que se le dice. Pastora, el UPC, ¿verdad? Que tienen todos los numeritos ahí. Usted tiene un número, un código. Sus huellas digitales no son iguales a ninguna otra. Usted es un día, es único. ¿Me entiende? A veces nos parecemos a personas, pero somos únicos. Y el Señor ha puesto en usted esa capacidad de querer, porque puso capacidad en sus manos, ¿para qué? Para hacer riqueza. Riqueza no solamente es hacer dinero. Riqueza es hacer prosperar su vida. ¿Prosperar cómo? Mentalmente, espiritualmente, familiarmente. Todo lo que nosotros ponemos manos, tenemos la capacidad de poner el 10 que Dios puso en su vida, que Dios le ha confiado en su existencia. ¿Okay? Esto de los 10 mandamientos no se trata de estar mandado. Cuando nosotros adoptamos la Torá, cuando nosotros adoptamos los 10 mandamientos nuestros, los hacemos nuestros, ya no son mandamientos. Son, el concepto en hebreo es, voy a cumplir mis votos. Tengo que hacer una mitzvah, tengo que cumplir el mandamiento, cuando dice, ¿verdad? Se traduce. Pero realmente cuando ellos a veces dicen, tengo que hacer una mitzvah, se refieren también a hacer una obra de generosidad, una obra de justicia. Tengo que hacer algo bueno, tengo que hacer una buena acción. Entonces tiene esas dos connotaciones. Una es cumplir un mandamiento, pero cuando uno dice, oh, yo tengo que hacer una mitzvah hoy, tengo que hacer una acción buena. Entonces ya el mandamiento no es mandamiento porque te está mandando a hacer, sino que ya es una esencia natural. Está intrínsecamente conectado a tu existencia y por lo tanto sale normalmente. Y eso es lo que nosotros debemos de empezar a meditar. Que el mandamiento deja de ser un mandamiento cuando te adueñas de él. Tú eres el dueño de los mandamientos. El Señor te los dio. ¿Sabes para qué nos entregó sus mandamientos, su constitución? Para que lo hagamos nuestro. Ese es el objetivo. Si lo hacemos nuestro, ya pasa a ser parte de nuestra posesión. Y si es de nuestra posesión, es de nuestra herencia. Y entonces cuando empezamos a cambiar estos conceptos en la forma como aproximamos las Escrituras, especialmente la ley de Dios, empieza a generar luz en nosotros. Amén, hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, se tomó 10 generaciones desde Adán hasta Noé para encontrar a un hombre que llenara el requisito de pureza ritual. Eso es lo que estaba buscando. Un hombre que tuviera primeramente una actitud exterior, que tuviera un comportamiento que se notara exteriormente y también que tuviera una cultura moral y que tuviera una expresión espiritual hacia las demás personas. Entonces se tomaron esas 10 generaciones, que estuviera dispuesta esta persona a llegar al mismo sacrificio. ¿Qué es eso? Que es una persona que se cuida, que busca cómo agradar al Eterno. Porque acuérdense, Abraham descubrió, dicen los sabios, hermanos, pónganme atención, Abraham, dicen los sabios, descubrió desde muy joven de que era una locura adorar a los ídolos.
Él, al observar todo el enriquecimiento de la creación, él dijo, esto no es obra de un muñeco. Ya ustedes saben los midrash, ya los hemos compartido con ustedes. Lo voy a repetir. Ustedes saben, ¿verdad?, de que él, sus padres hacían ídolos, vendían ídolos. Y lo dejaron a él cuidando la tienda de ídolos. Pero él ya estaba hastiado. Él quería convencer a su familia que era ilógico estar adorando ídolos. Él sintió una cosa por dentro desde muy joven que lo llevó al entendimiento de que los ídolos eran una pérdida de tiempo. Pero entonces el papá lo dejó cuidando esto. Llegó un comprador, le dio un dinero, pero lo convenció a ese comprador de que era una pérdida de tiempo y de dinero estar invirtiendo en ídolos que no hablan y no hacen ningún movimiento. Y esa persona se fue y dejó la ofrenda. Pero entonces él se le ocurrió, empezó a romper todos los ídolos y dejó el ídolo más grande. Y cuando su papá llegó y le dijo, ¿pero qué pasó? ¿Quién se metió y destruyó todos los ídolos? Y le dijo, Abraham, esto es un midrash, ¿ok? Esto es una enseñanza. Y entonces dicen los sabios que él dijo, el ídolo más grande se enojó porque se empezaron a pelear por la donación o la ofrenda que esta persona dejó y empezó a romper a todos los otros ídolos. Entonces le dijo el papá, estás loco, eso no te lo creo porque estos son ídolos y no se mueven y no pueden hacer eso. Y le dijo, bingo. ¿Estamos entendiendo? Que entonces a veces las cosas más sencillas se pueden discernir cuando una persona rompe de salir de la cultura en la cual te han enseñado. Hay muchas personas que hoy en día están acostumbradas a los santos, a las vírgenes, a los no sé qué, y hacen ídolos. Y siguen y le piden a esas personas como que si fueran Dios y dicen que esos van a interceder por ellos. Pero el problema es que no pueden hacer eso. Son ídolos. Quizás quieren celebrar a una persona que vivió, pero realmente tampoco. Si vivió es porque, te lo dice la palabra, vivió, ya está muerto. Y los muertos no pueden hacer nada por los vivos. Ciertamente los vivos somos los que podemos hacer algo por los muertos, enterrarlos. Y no lo digo para ser insensible, lo digo porque esa es la realidad. Pero se toma tiempo encontrar, fíjese bien, hermano, se toma tiempo trabajar su vida para lograr que los sacrificios den fruto. A Dios, fíjense, los sabios dicen, tomó 10 generaciones para llegar a Noé. Y después tomó otras 10 generaciones para llegar a Abraham. No era fácil encontrar una semilla buena en medio de tanta pudredumbre. Entonces, cuando nosotros empezamos a construir nuestro hogar, seamos cuidadosos de cultivar a nuestros hijos en la manera como ellos van a caminar para que una vez que ellos crezcan, no se aparten de su carrera. Amén. Es importante entender eso. Toma tiempo ver el fruto de tus esfuerzos. ¿Qué es lo que resalta de estas cualidades de estos hombres? ¿Qué es lo que resaltaba? La cualidad de ser de acuerdo al corazón del Eterno. Eso es lo que resalta. Una persona que quiere escuchar de Dios primero, que quiera obedecer a Dios y que haga lo que Dios le manda hacer y se mantenga en el camino. Entonces, que caminen con el Eterno, que tienen un corazón de acuerdo al soberano del universo, quien es el Rey de justicia, que es el Rey de paz, Rey de reyes y Señor de señores. Todas las mismas cualidades que el Padre Celestial puso en las manos, en los hombros de Mesías, en los hombros de Jesucristo, en los hombros de Yeshua HaMashiach. Esas mismas cualidades se las dio, les dio la autoridad de poder ser el príncipe de paz, el príncipe de justicia, el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué? Porque este es el dominio de Él en la tierra. Porque acuérdense que la misma palabra nos dice de que un día todas las cosas que el Eterno, el Padre, puso en las manos de su Hijo,
Él va a devolverle esa autoridad a aquel que le puso esa autoridad a él. Entonces, todo tenemos que entender. Hay un proceso. Hay un proceso. Aleluya. Qué bonito es saber de que de la perfección vino el perfecto. El testimonio perfecto del Dios que no podemos ver se hizo carne, nos enseñó. Pero un día, ese perfecto, Yeshua, va a perfeccionarnos en su reino, pero después Él va a devolver todo lo que Él ha logrado y ha terminado de perfeccionar. Esa autoridad se la va a volver a regresar a su Padre. Y eso me parece a mí que es perfecto. Génesis 14, 17, 24 habla de Melquisedec después que regresó tras derrotar Kedorlaomer y a los reyes que estaban con el rey de Sodoma, salió a su encuentro en el valle de Shaveh. Shaveh, no Yahvé, sino Shaveh, dice en español, que es el valle del rey. Pero Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Elión, el Dios Altísimo, poseedor de cielos y tierra. Y bendito sea el Elión, Dios Altísimo, que entregó a tus adversarios en tu mano. Y después dice inmediatamente, y Abraham le entregó el diezmo de todo. Es bien interesante esta parte. Es muy interesante. Inmediatamente que él recibe la bendición, él entrega el diezmo de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Pero Abraham respondió al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Yahweh, en juramento, ¿verdad?, al Dios Altísimo, al Elión, poseedor de los cielos y la tierra. Está repitiendo de acuerdo a la misma bendición que acaba de recibir. ¿Qué es lo que está haciendo él? Toda esa honra que él está recibiendo, la está entregando, porque si él se le hubiera engrandecido la cabeza, hubiera dicho: sí, que venga para acá, dame todo lo que tú quieras. Pero él está retornando, él sabe quién es y sabe que él es un hombre que sirve al Eterno. Y él entonces inmediatamente, con las mismas palabras que ha sido bendecido, él se las responde y le dice: yo he alzado mi mano a Yahweh, el Dios Altísimo, poseedor de cielos y tierras, que de todo lo que es tuyo no tomaré ni un solo hilo, ni una correa de sandalia, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, con la sola excepción de lo que han comido los jóvenes y la porción de Aner, Escol y Mamre. Los hombres que vinieron conmigo, solo ellos tomarán su parte. Qué cosa más hermosa, hermano, es saber de que uno puede depositar confianza en una persona que tenga un carácter vertical de esa manera. Y verdad que uno le pueda poner una cantidad de dinero en las manos de una persona y que esa persona no le va a entregar más las cuentas. Que si usted deposita confianza en alguien, que esa persona no va a traicionar su confianza, no va a diseminar su información personal, etc. Qué lindo es poder tener estar rodeado de personas que nos abracen de esa manera, que no quieran utilizarnos, que no quieran a veces denigrarnos, ponernos abajo. Porque en el reino nosotros sabemos que venimos de diferentes lugares en el mundo, podemos venir de diferentes culturas, podemos venir de diferentes extractos culturales y sociales, pero en el reino, el Mesías nos ecualiza. Nadie tiene un estatus más alto que el otro. Todos somos hermanos. Es por eso que decimos hermano fulanito, hermana sotanita, hermano perencejo, porque eso nos ecualiza. Nadie es más alto que el otro. ¿Okay? Obviamente que hay estructuras que se tienen que respetar. ¿Okay? Uno no puede, como decimos en casto español, no puede ser confianzudo.
Pero, ¿me entienden? En el sentido de respeto. Hay estructuras que se tienen que mantener, pero dentro del reino de Dios tenemos que mantener una estructura de hermandad. Y qué bonito es saber que uno puede confiar en las personas, que te van a cuidar las espaldas, que te van a levantar. En este caso, de que este hombre, fíjese bien, se puede tomar como orgullo. Le está diciendo, yo he alzado el juramento al Eterno de que yo no voy a tomar nada porque no vayas a decir de que tú me enriqueciste. Se puede tomar como una acción de orgullo. No, realmente está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy una persona honrada. Yo lo que hice, lo hice por convicción. Yo no necesito eso. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo mi proveedor. Yo confío en mi proveedor. Dios me va a dar lo que necesito. Amén. Amén. Entonces, porque Abraham era una persona humilde, no tenía nada de altivo, pero al mismo tiempo se podía dar en aquellos tiempos. En la antigüedad los reyes a veces tomaban el papel de benefactores. Los reyes entregaban, otorgaban tierras, parcelas, ganado, préstamos de dinero, ¿me entiendes? Para beneficiar a sus ¿cómo se dice? A las personas pues en su reino, se me fue ahorita la palabra, a sus súbditos. Entonces, él no quería someterse, por decirlo de esa manera, porque él estaba ya sometido a su rey. Si él tomaba beneficios de otro rey, está cometiendo, o sea, está cambiando de patrón. El patrón de Abraham es el Eterno, es el Dios Altísimo. Si él cambia y recibe beneficios de otro rey, está cometiendo, ¿cómo sería eso? Ser desleal a su rey. Porque ahora tiene que deberle favores. Entonces, por eso él está diciendo, yo he jurado ante el Dios Altísimo que yo no necesito el tuyo porque él es mi proveedor. Él tiene su rey ya. Entonces, vamos en el 23, que de todo lo que es tuyo no tomaré ni un hilo ni una correa de sandalias para que no digas yo enriquecí a Abraham. Con la sola excepción de lo que han comido. Él está siendo justo. Solamente lo que estos muchachos comieron y solamente la parte de ellos, porque ellos no tienen obligación de venirme a ayudar. Ellos me vinieron a ayudar y vinieron a ayudarte a ti en el proceso. Entonces la parte de ellos sí se la vas a dar, pero yo no. Eso es ser una persona que viene a cuentas. Es una persona que tiene carácter de justicia y que mantiene lo que es equidad. No es una persona, bueno, porque ellos están en mi casa, no van a recibir el beneficio porque no, de ninguna manera él está tratando de ser, honrar a quien merece honra y al mismo tiempo mantener un balance en lo que es equidad. ¿Estamos entendiendo? Amén. Lo otro es, hermanos, de que nos da una gran lección en vida. Nosotros como creyentes podemos tener personas que se quieren establecer como nuestros patrones. Tanto algunos jefes en el trabajo. A veces hay personas que te dicen, mira, yo te voy a hacer este favor y te enfatizan y te dejan saber que lo van a hacer por ti, lo van a hacer para ti. Y cuando una persona te empieza a enfatizar eso, es porque más adelante esa persona está esperando un favor. Cuando una persona hace algo, lo hace espontáneo. ¿Me entiendes? Nosotros en el reino tenemos que mantener cuidado, ser objetivos y ser observadores, que no nos pongamos en situaciones donde gente trate de comprar nuestra lealtad. Amén. Amén. Tenemos que ser objetivos y no necesariamente ser groseros, ¿me entiendes? Sino que a veces no permitirnos que porque la bondad es bondad, la generosidad es generosidad y todos nosotros queremos ser recíprocos, debemos de practicar la reciprocidad entre nosotros, pero a veces hay personas que uno tiene que observar el comportamiento y si no son del pacto, si no están en el reino, si no son conocedores de Yeshua, si no conocen a Dios, entonces hay que tener cuidado para que no haya ningún tipo de jactancia, para que no darle a esas personas la oportunidad
ni de decir que te han hecho favores, ni que ahora tú te sientas comprometido a tener que someterte por lealtad, por amistad o por agradecimiento a algo que tú no estás supuesto a hacer. Entonces, no quiero ser demasiado drástico en este punto, pero creo que sí. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo fui a Israel, fuimos de compra en el show, antes que cayera el sol, fuimos a comprar, todo el mundo estaba en movimiento los viernes, entre 2 y 4 de la tarde más tardar, dependiendo, ¿verdad?, del tiempo del año, porque estamos hablando del oscurecer, pero en ese momento que nosotros estábamos ahí, entre 2 y 4 de la tarde fuimos a comprar, y había mucho movimiento, la gente comprando, haciendo sus últimas compras porque van para su casa a celebrar el Shabbat. Y estábamos indecisos porque no sabíamos cómo era, ¿verdad? Los nombres estaban todos en hebreo, en una panadería, y estaban vendiendo pizza. Y entonces, como nos observó un joven que entró, vestido él, un muchacho ortodoxo, vestido ya que estaba listo para ir a la sinagoga, entonces miró que estábamos teniendo problemas ordenando la comida. Él nos ayudó. Y nos ayudó a ordenar, y él hablaba inglés y empezamos a hablar. Y yo le dije, él compró unos panes y yo le dije, ¿sabes qué? Te agradezco mucho, quiero comprar lo que, o sea, yo sé que no me conoces, pero me gustaría agradecerte el gesto. Y me dijo, no lo puedo aceptar. Entonces, ¿por qué? Porque no me conoce, él no sabe de dónde vengo. Y esa es la manera como se les enseña. No te dejes, porque cualquier regalo, cualquier cosa puede ser un soborno. Yo entendí eso, pero cualquier persona puede tomarlo como, oh, mira qué orgulloso. No es eso, es que simplemente se está cuidando, especialmente de un desconocido. Y uno tiene que aprender. Yo no tomé ofensa de ningún momento, sino que entendí que dentro del contexto de su cultura, él prefiere ser autosolvente. ¿Ok? Y ellos se pueden ayudar entre las personas que se conocen dentro del pacto, etcétera, etcétera. Y es como nosotros debemos de actuar, sin tomar ventaja ninguno de otro. Este es, hermano, quería enseñarles acá. Este es el valle donde, no sé si se podrá ver. Por un momento pensé que estaba viendo una pantalla, pero este es el Mar Muerto y es aquí donde se lleva a cabo la batalla. Es acá donde se lleva a cabo la batalla. Otros dicen que es acá, dentro de ese lugar, el Valle de Sitín, dicen uno, es toda esta área. Y después, cuando Melquisedec salió a encontrar a Abraham, era porque Abraham había ido hacia el norte. ¿Ok? Y vamos a estudiar eso rapidito. Entonces, ¿quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec es un antiguo nombre cananeo que significa mi rey es Sadik. O mi rey es justicia. Sadik significa ¿qué? Justo. Entonces, mi rey es justicia. El significado del afín en hebreo es similar. Salem, del que se dice que él es rey, es muy probablemente Jerusalén. Esto es tomado de un dato histórico. Ahí cuando le ponen esa parte probablemente, es que dicen que ellos no están seguros. Bueno, las escrituras nos hablan bien claramente que es Jerusalén. ¿Okay? El Salmo 76.2 se refiere a Salem de una manera que implica directamente que es sinónimo de Jerusalén. Por eso es que traigo esto, porque a veces cuando uno está haciendo su research, cuando uno está haciendo su búsqueda, hay ciertas personas, historiadores de renombre, que a veces ponen ciertos comentarios. Pero realmente Salmo 76 dice lo siguiente. Versículo 1 en adelante. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem, Jerusalén, está su tabernáculo. O sea, en Jerusalén está en paréntesis, está su tabernáculo. ¿Dónde es que tiene él su tabernáculo? Pues en Jerusalén. ¿A qué se refiere el tabernáculo? En este momento el templo no está existente. El templo fue destruido 2 veces, ¿verdad?
Pero desde que el Midrash dice de que en el momento que Dios separó las aguas, ese primer pedazo de tierra que salió es la piedra de Sión. Es el monte de Sión. Y ahí desde un principio Yahweh invocó. ¿Por qué? Esa es la primicia. Es lo que le pertenece a Yahweh. Entonces, dice, y su habitación en Sión. Vuelvo y repito, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Ahí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Selah, Baruch Shankebo Mahutol Olam Vaed. Bendito es su nombre y su reino para siempre será. Amén. Y la referencia en Génesis 14:17, Valle del Rey, confirma aún más esta identificación. El Dios a quien Melquisedec sirve como sacerdote es el Elión, lo dice la Escritura. Él es un sacerdote del Dios Altísimo. Algunos eruditos dicen que Melquisedec es un nombre de origen cananeo, probablemente designado al Dios supremo del panteón de los cananeos. Esto es lo que dicen los historiadores. A mí me encanta traer estos contrastes porque cuando usted lee algo así, usted sabe que su fe está afirmada en lo que las Escrituras dicen, pero también en que los otros recursos judíos nos afirman que es la verdad. Pero esta teoría queda desplazada. ¿Ok? Cuando dicen que probablemente ellos ese nombre lo extrajeron de fuentes cananeas que posiblemente designado al Dios supremo de su panteón. No, esa teoría queda desplazada, pues que Abraham, que es Abraham, dejó de ser un idólatra desde su juventud, desde que él salió de Ur de los Caldeos, él no creía en ídolos. ¿Ok? Y por eso fue llamado por Yahweh el único Dios, por eso fue que lo llamó. Abraham no hubiese aceptado bendición de dioses ajenos. Si Melquisedec hubiese sido un representante de un Dios ídolo, pagano, ¿usted cree que iba a aceptar a Abraham la bendición de él? De ninguna manera. Lo hubiese sabido él conocía toda esa área. Él conocía a los reyes de esa área. La Escritura no nos dan información de eso, pero Abraham era conocido. Ya se había dado a conocer, era un hombre de renombre. Entonces ahora, él no hubiese aceptado bendición ni de sacerdotes de dioses ajenos, ni mucho menos pagaría tributo de diezmos a un ídolo o a un dios pagano. ¿Estamos entendiendo? Por eso este tipo de aseveraciones, cuando se ponen en contraste con la evidencia de la Escritura Santa, nos damos cuenta de que la palabra de Dios es incorruptible, es verdadera, es eterna. Aleluya. Entonces, los sabios judíos nos informan que Abraham no aceptaba halagos. Es otra cosa. Nosotros los siervos del Eterno, ustedes siervos, ustedes seguidores de Yeshua, Talmidim, ¿okay? Ustedes son discípulos de Yeshua. No nos dejamos halagar, no nos dejamos que nos estén, ¿cómo se dice? Con ¿qué? Salamería, gracias, esa palabra como que no me salía y me salió en poesía. Los sabios judíos nos informan que Abraham no aceptaba halagos que le hicieran sentir más grande de lo que un hombre merecía. Esto está escrito para un Midrash, nos relata, esto para algunos, esto es un comentario, Humash significa comentario, y aquí pues están muchos de los escritos de los sabios judíos en referencia a la historia, a la cultura, a las tradiciones, están acá. Entonces dice, el Midrash nos relata que después de haber huido de los reyes invasores, el rey de Sodoma se había caído en uno de los hoyos de Brea y tuvo el atrevimiento de decirle a Abraham, así como tú saliste vivo y sano del horno de Ur Kasdim, literalmente significa del fuego de los caldeos, la palabra Ur significa fuego. Kasdim, Caldea, del fuego de Caldea.
Abraham salió de un pueblo que se llamaba Ur. ¿Saben por qué? Porque el rey Nimrod era famoso por meter o tirar a todas las personas que venían en contra de él, a toda persona que él no quería o él no estaba a gusto con ellos, los tiraba a un horno gigante. ¿Ok? Eso es un dato histórico que es bueno, pues a veces recibirlo porque rellena un contenido. Así también, yo salí de ese pozo, le dice. Así como tú fuiste salvado, en otras palabras, su salvación la estaba comparando que era como el Dios que lo había salvado a él. Pero sin embargo, la gente común, la gente del área, mientras están aplaudiendo el regreso de Abraham y reconociéndolo y agradeciendo y alabándolo, dice, sin embargo, la gente común reaccionó distinto, vitoreando a Abraham, exclamando, era nuestro rey y Dios. Entonces, a esto Abraham inmediatamente respondió, el mundo no carece ni de rey ni de Dios. Y eso es nuestra actitud. Aunque nosotros nos aplaudan, aunque nosotros nos digan bien hecho, aunque a nosotros nos vitoreen, siempre seamos humildes de decir Baruch Hashem. ¿Sabe cómo que me encanta que cuando usted le dice, allá en Israel, le dice a usted, Hamish, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo estás? Y ellos contestan Baruch Hashem. Cuando usted le dice Baruch Hashem, estoy bien, gracias a Dios. No le tienen que decir, yo estoy bien, Baruch Hashem, no, sino que ellos dicen Baruch Hashem. ¿Cómo estás? Baruch Hashem, estoy bien. Dios está conmigo. Y eso es lindo, saber que nosotros debemos toda gloria a Él. Todo éxito, gloria a Él. Amén. Melquisedec se reúne con Abraham. Esto sucede en el valle, como dije anteriormente, de Shevé. Según fuentes talmúdicas, el rey de Sodoma escolta a Abraham hasta la ciudad de Shalem o Salem, que es Jerusalén, donde lo recibió Melquisedec. ¿Por qué? Esto nos rellena la incógnita que de dónde salió Melquisedec. Porque si es Melquisedec el rey de Salem, está en Jerusalén, ¿cómo se iba a aparecer allá abajo al sur del Mar Muerto? Pues no coincide. Entonces, esto rellena ¿cómo se dice? Ese vacío, ¿verdad? Histórico. Y entonces, que el rey de Sodoma, en agradecimiento, lo escolta a él de regreso, a él y todos sus hombres que vienen de batallar, ¿verdad? Lo llevan hasta Jerusalén, o Salem en ese momento. Pero, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que la intención de dar los diezmos, no le nace o le surge o lo saca debajo de la manga Abraham de repente. Porque acuérdense, él anda batallando, él no tiene diezmos en ese momento. Y ya hemos esclarecido el año pasado de que él no tomó nada de lo que le quería regalar este rey de Sodoma. Entonces, él no iba a entregarle diezmos ajenos, sino que le iba a entregar de lo suyo. Por lo tanto, él fue escoltado hasta el norte, pasando por su casa o por su gente y llevando la ofrenda que tenía ya premeditadamente preparada para entregar. Entonces dice, donde lo recibió Melquisedec, aquí de los sabios judíos identifican como Shem. Los sabios judíos dicen que Melquisedec es Shem, el hijo mayor de Noé. A este Shem, sacerdote, se le llama rey del futuro emplazamiento del templo. Es decir, él estaba ahí como de guarda, cuidando ese lugar. Él estaba ahí en función de sacerdote, cuidando ese lugar, porque proféticamente él está cuidando el futuro emplazamiento del templo. ¿Okay? La sede de rectitud, la sede de justicia. Al ser el hijo más insigne de Noah, Shem fue asignado por el Eterno como sacerdote de Dios en Jerusalén y cuidador de ese terreno, de acuerdo a Rambam, uno de los sabios. Esto prácticamente nos habla de dos cosas.
Esto es importante entender. Que primeramente déjeme aclarar esto de Shem. ¿Por qué tendría que estar el hijo de Noah? Bueno, primeramente acuérdense que la gente vivía muchos años en aquel tiempo. ¿Ok? Vivían muchos años. Noah vivió hasta los 600 y tantos años. Abraham también vivió una larga vida. Y entonces Shem estaba como esperando. ¿Se acuerda que hablamos? ¿Se acuerda que hace un momento mencionamos de que Dios esperó 10 generaciones para encontrar a Noah? Y después 10 generaciones más para encontrar a Abraham. Entonces, ¿qué significa eso? De que Shem estaba esperando la manifestación de Abraham en ese lugar, ¿verdad? Porque, y ahorita vamos a explicar lo siguiente. Entonces, esto proféticamente nos habla de dos cosas. El lugar sería para establecer el templo en futuras generaciones. Ahí sería el lugar del sacerdocio. Por eso es que se habla del sacerdocio de Melquisedec. Entonces, el lugar el lugar del trono de Dios y sede desde donde Mesías reinará en el mundo por venir. Ya vamos a terminar. Hermano, no es que Abraham reconozca la autoridad y termine autentificando a un sacerdote rey de Cananea. Porque los historiadores creen de que aquel sacerdote que bendijo a Abraham era cananeo y pagano. Vuelvo y lo reenfatizo. Shem, por datos, ¿verdad?, de los historiadores y sabios judíos, Melquisedec es el hijo mayor de Noé, que está aún como en función de sacerdote y es el rey de justicia, es el rey de la ciudad de paz y es el rey de justicia que opera en la ciudad de paz. Melquisedec, ¿ok? Y es un siervo del Dios Altísimo, del Dios creador de los cielos y la tierra. El tributo de Abraham a un sacerdote rey de Jerusalén entonces anticiparía proféticamente el tiempo en que los descendientes de Abraham llevarían los diezmos a los sacerdotes en Jerusalén que ministrarían en el santuario de esa capital davídica. Estamos viendo, o sea, son cosas que suceden en esta porción de Génesis dándonos la sombra profética que esto va a ser el lugar donde se llevan los diezmos. Los historiadores y los eruditos judíos han concluido es la razón por la cual David escoge a Jerusalén como su sede gubernamental para establecer el templo y donde se establecería el sacerdocio. Los historiadores hacen estas conjeturas, pero las Sagradas Escrituras indican que no fue decisión humana sino Hashem quien desde el principio eligió Sión, Jerusalén, para invocar su nombre. Ya eso lo había mencionado hace un momento. Abraham, que es Abraham, es reconocido y bendecido, fíjense bien esto, por un rey y sacerdote, Shem, en su sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec. Él no es el Melquisedec. Él está funcionando dentro de un sacerdocio que es de acuerdo al rey que es Dios, que es el rey de justicia, que es el rey, ¿okay?, de paz. Porque ¿quién es el que hace la paz en los cielos? Es el Señor. Pues que se haga esa paz aquí con nosotros, dice el Salmo. Entonces, Abraham es reconocido y bendecido por un rey sacerdote en medio de una batalla internacional de 5 reyes contra 4, donde Abraham con dicha brajá, con dicha bendición, fíjense bien, es elevado. Esa bendición por un rey y sacerdote le da a él, lo están elevando, lo están coronando, lo están reconociendo como el rey o patriarca de las naciones. Proféticamente la Torá demuestra que Abraham como un rey guerrero y libertador de naciones parecido al título del Mesías. Parecido para cuando vengan
todas las naciones rodeen a Israel y quieran destruirla, y aparece el Mesías para defenderla de todas estas naciones invasoras. Entonces, él recibe un título como el del Mesías, es un salvador. Él fue el salvador en ese momento de todas esas naciones. Él fue como un Mesías. La palabra Mesías significa un enviado con autoridad, con una misión, con un aspecto de representación del rey que lo ha enviado. ¿Okay? El ungido, él fue el ungido para poder vencer a los enemigos. ¿Okay? Salvador del mundo y deseado de las naciones. Usted dirá, espera un momento, usted está comparando a Israel con estas naciones paganas. No, estoy comparando a Israel con las naciones paganas. Pero está escrito, ¿okay? Que Israel, todo Israel en estos momentos no está sirviendo al Eterno. Y en el futuro, hermanos, van a haber complicaciones. No todo el mundo en Israel está sirviendo conscientemente al Eterno. Entonces, eso va a traer, es parte de ese embate en los últimos días, pero Dios no va a permitir que los justos sean destruidos con los injustos. Él tiene que salvar a su pueblo, porque Él le dijo, tú eres la niña de mis ojos. Entonces, el Salvador del mundo, el deseado de las naciones. Y vamos a poner esto en perspectiva. ¿A quién vino a salvar Yeshua? ¿Vino a salvar a los salvos o vino a buscar a los perdidos? Vino a buscar primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ciertamente después de su muerte y resurrección, a todo el mundo entero. Y el mundo entero servía a Dios en esos momentos. No, Señor. Todas las naciones eran paganas. Entonces, en esto nos está diciendo que la misericordia, el efecto profético, la implicación profética es que el Eterno desea que todas las naciones que en estos momentos, en el siglo XXI, están paganizadas por una serie de credos que van contrario a la voluntad del Señor, reciban misericordia y sean salvos. ¿Cómo? A través del mensaje de las buenas nuevas. El mensaje del reino que Yeshua HaMashiach nos ha legado y que a su regreso quiere encontrar de que haya tenido efectos que nosotros hayamos depositado la semilla de fe. Ya estamos por terminar. Aleluya. Y él saca pan y vino. El pan y el vino desde la antigüedad en el antiguo Medio Oriente implica bendición y provisión. Por cuanto trajo a Abraham y a sus fatigados combatientes los refrigerios acostumbrados. Pan y vino, pan y jugo, pan y agua. Pero es costumbre milenaria de traer algo a aquellos que vienen de faenas saliendo del desierto. Implica bendición y provisión, como dijo Melquisedec, no demostró tener ningún tipo de animadversión o nada en contra hacia Abraham por haber dado muerte a su familiar Kedorlaomer. Abraham mató a un descendiente de Melquisedec, de Shem. Rey de Elam, Kedorlaomer era rey de Elam, ciudad fundada por el mismo primogénito de Shem llamado Elam. ¿Estamos entendiendo? Y para efecto, también Abraham descendía de la rama de Shem. Y muy diferencia de los sacerdotes de los demás pueblos aledaños, Shem era sacerdote del Elión, el Dios Altísimo. Los otros pueblos servían algunos a ángeles y otros a ídolos. Shem servía a Hashem, dice Rambam. Y este es Nachmanides, no es Rambam con M, sino Rambam con N. Los sabios derivan que Melquisedec no tuvo descendiente. Escuchen esto. Por eso es que les decía hace un rato que nosotros tenemos que hacer hincapié, hacer énfasis en educar a nuestros hijos de acuerdo a la manera de Hashem, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la Santa Escritura. Porque dicen los sabios que Melquisedec no tuvo descendientes interesados o que pudieran heredarles
a quien él pudiera heredarle o transmitirles la orden del sacerdocio. No es que no tenía hijos, es que no se interesaron. Eso sucede a veces. A veces sucede que nadie es creyente en una familia por muchas décadas y de repente sale una persona que sale involucrado en las cosas de Dios, que quiere involucrarse en los negocios del Eterno. Entonces, no le pudo heredar, ¿verdad?, el sacerdocio, y que por ende le fue despojado y entregado a Abraham. Esto está en Naradim 32b. ¿Qué significa eso? Que Shem estaba ya esperando la manifestación de un hombre de Dios que resultó ser Abraham, para que él recibiera la envergadura de un sacerdocio y también de ser un rey, que nosotros lo conocemos como un patriarca, pero que realmente es un rey. Aunque el mismo Abraham descendía de Melquisedec, es decir, de Shem, y se hizo merecedor del sacerdocio por mérito personal, no como una herencia. Es digno mencionar que habiendo vencido y dominado a los reyes, esto es otro dato importante, es digno de mencionar que habiendo él vencido a los reyes invasores, lidiados por Kedarlaomer, qué nombre más difícil, es un trabalengua, Kedorlaomer, los reyes de Sodoma y aliados estaban vencidos y o sea, él les había quitado el poder, desposesionado es la palabra. Abraham pudo haber tomado control y dominio. No me sé si me entienden. Él venció a los invasores, pero los otros que habían sido víctimas habían sido desposesionados. O sea, estos se les robaron todo, las riquezas, y habían matado a sus soldados. Entonces estaban a la merced de cualquier fortaleza. Con ese poderío y con ese respeto que él recibe, él pudo haberse adueñado de todo y decir, ahora yo soy el rey de acá. Pero eso es lo importante de ver lo justo que era Abraham. Abraham pudo haber tomado control y dominio en su elevación, porque acaba de ser elevado, pero su corazón establece que era un verdadero libertador y un hombre de paz. Hermanos, nosotros a veces creemos que procurar la paz entre los hermanos, procurar la paz entre los esposos, procurar la paz entre los miembros de la familia es algo que no nos deberíamos de mezclar. Al contrario, hay una gran bendición en ser pacificadores. Hay una gran bendición en tratar de ser pacificadores, porque no hay mejor bendición de lograr que un amigo se reconcilie con su amigo. No hay mejor bendición que lograr que un esposo perdone a su esposa, que una esposa perdone a su esposo y se reconcilien. Que una familia vuelva a sentarse a convivir juntos. No hay bendición más grande. Y si usted es un provocador de paz, usted va a recibir una gran bendición. Que dice Mateo 5, 7 al 8. Fíjese bien. Porque estamos diciendo, pastor, usted me está diciendo que Abraham recibió la envergadura de pertenecer al orden de Melquisedec. Bueno, él cumplía estas funciones. Aleluya. 1, profeta, patriarca o rey. Y también, ¿qué cosa era? Recibió, él tenía que oficiar como el patriarca, él tenía que hacer, imagínense, oficiar, digamos, bodas, bendiciones. Él tenía que hacer, él era el que hacía los altares donde quiera que llegaba y se establecía altares y ofrecía sacrificios. Solamente una persona que tiene la envergadura, usted lo puede estudiar desde antaño, solamente un hombre que tiene la envergadura o que ha recibido la unción de parte de Dios, y cuando digo a unción no me refiero a poderes sobrenaturales, me refiero a la autorización del cielo. Es una envergadura, es una autoridad del cielo. ¿Para qué? Para poder manipular la sangre. Porque son las personas que podían ejecutar estas acciones para traer perdón, para provocar expiación en el pueblo. ¿Ok? Entonces,
Es que nosotros a veces conectamos esto del servicio de expiación nada más al templo y nada más a Yeshua, pero esto viene dándose desde el principio porque Dios es el mismo. Dios es el mismo. Entonces, mire, Mateo 5, 7, 8 dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Abraham tenía un corazón de misericordia. ¿Sabe por qué? Porque siendo un hombre con riquezas, se paraba alrededor de los caminos en su tienda para recibir a los caminantes. Porque él quería que esa gente se salvara. Quería que ellos conocieran del Dios que lo había llamado a él. ¿Me está entendiendo? Eso es tener misericordia. En este momento que yo les acabo de hablar de que él pudo haberse tomado el control y ser el rey de todo esto, pero él no quería eso. Lo que él quería que esa gente se arrepintiera y conociera al Dios de su salvación. El verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Imagínense, Abraham tenía un corazón limpio, por eso es que fue llamado a la misión, por eso es que fue llamado a estar en el servicio del Eterno, porque ellos verán a Dios. Dice, estas son palabras de Yeshua, el Sermón del Monte. Verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Abraham llenaba todos estos requisitos. Por eso, el ser una persona llena de paz, pacificador, por eso es que se le da esa orden. Entonces, en resumidas cuentas, cada hombre en las Escrituras que usted lo mire en una función sacerdotal antes de Yeshua, son escogidos por el Dios eterno porque llenan estos requisitos de santidad, apartado, 2, de servicio al eterno, 3, que son las cosas más importantes, que son personas que son llenas de paz y de justicia. Que están dispuestos a sembrar paz y justicia. Esas son las funciones de ¿qué? De una persona, si va a ser llevado al sacerdocio, que son los requisitos necesarios para llevar el orden de Melquisedec aquí en la tierra. Muchas personas hoy en día hablan de que son sacerdotes, todo el mundo es sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, o porque Yeshua hemos recibido. No, eso lo que implica requiere más de ti, requiere más de nosotros, que funcionemos en la obediencia, que funcionemos en la santidad y que ciertamente funcionemos en sembrar paz y sembrar justicia. Esos requisitos son necesarios para que realmente seamos de acuerdo a la voluntad del Eterno. Y es Yeshua HaMashiach el que llena esos requisitos por completo. No hay falla, no hay ninguna fuga, no hay ningún tipo de necesidad, porque Él es el que cumple el requisito de ser el sacerdote, el sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec. Y ese orden, ¿quién lo establece? Su Padre. Porque Él es el Rey de paz y Él es el Rey de justicia. Por eso le otorga al Hijo la función de ejercer eso aquí en la tierra. Santo es el Señor. Un aplauso al Eterno, hermano. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en Él, en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que el Hijo que os liberte, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto hacer el Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías.
sembrarías justicia, sembrarías paz. Y eso nada más lo puedes hacer cuando sirves a Dios y te apartas en santidad. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Entonces ahora, en resumidas cuentas, y termino con esto, hermano. Yo sé que nos hemos extendido un poco, pero déjeme decirle, en estos tiempos difíciles que nos exige la sociedad, nos exige la vida, que seamos fervientes en el Eterno para que no decaigamos. Es importante que recordemos las palabras que nos dice en Isaías, aleluya, 40, verso, creo que sí, vamos para ahí. Con esto termino, no lo voy a explicar, simplemente lo quiero dejar como un llamado a nuestro ánimo, que nos enfoquemos en el Eterno, porque en el 27, 40-27, ¿por qué decís, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido en Yahweh, y de mi Dios pasó mi juicio. Es más bien una pregunta, lo voy a volver a decir. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido en Yahweh, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has oído que el Dios eterno es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Yahweh, los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, no nos fatiguemos, no nos cansemos. Cuesta esfuerzo establecerse en el reino. Y no estoy hablando de fama, estoy hablando de afirmarnos en el reino. Cuesta esfuerzo. Siga hacia adelante, que usted lo está haciendo bien. Siga hacia adelante, levantándonos las manos unos a los otros en el nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Lo recibe el pueblo de Dios? Amén. Gracias por tenerme paciencia. La gloria sea para el eterno Padre Santo. Gracias por esta palabra que haya sido no solamente de conocimiento, pero también que haya despertado, que haya levantado algunas áreas caídas en nuestro semblante espiritual. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, amén, y seas tú siempre glorificado. Aleluya. ¿Terminaste, hijo?